26 de febrero, San Alejandro, obispo. San Alejandro fue nombrado patriarca de Alejandría en 313 para suceder a San Achila de Alejandría y se mantuvo en dicho cargo hasta su muerte. Sobre San Alejandro escribieron los historiadores Sócrates, Sosomeno y Teodoreto de Ciro. También San Atanasio. Hombre de vida y doctrina apostólicas, lleno de fe, celo y fervor. También afable, amoroso con todos y en particular para con los pobres. Buscaba la conciliación, pero al mismo tiempo sabía que no podía callarse ante errores que ponían en peligro la fe. Promovió la paz de las iglesias del Egipto, a pesar de la oposición que ofrecieron algunos en la cuestión sobre el día de la celebración de la Pascua, y sobre todo, de las dificultades promovidas por los melesianos, que persistían en el cisma. Negando la obediencia al obispo legítimo, Alejandro admitía de preferencia a las órdenes sagradas a los cristianos, que se retiraban del mundo y se entregaban al servicio de Dios en la soledad. Era el tiempo en que muchos iban al desierto en Egipto como anacoretas. Estos seguían el ejemplo de San Pablo, primer ermitaño, de San Antonio y otros. Alejandro tuvo gran acierto en la elección de los obispos en todo Egipto. Al surgir dudas sobre la validez del bautismo de un niño llamado Atanasio, San Alejandro resolvió favorablemente la controversia, constituyéndose desde entonces en protector de aquel niño, que se convirtió con el tiempo en su santo sucesor y portavoz de la ortodoxia católica en las luchas contra el arrianismo. A Alejandro no lo tocó un tiempo fácil. Eran los inicios de una de las herejías más nocivas contra la fe, el arrianismo y también del cisma melesiano. Alejandro defendió la fe contra ambos peligros. Alejandro fue al principio protector de Arrio. Fue gracias a su apoyo que Arrio fue ordenado sacerdote en la sede de Alejandría. Más tarde Alejandro es nombrado obispo y Arrio mantuvo durante los primeros años relaciones cordiales con su obispo. Pero ya antes del año 318, comenzó a manifestar Arrio su oposición al patriarca Alejandro, especialmente con respecto a la doctrina. Mientras Alejandro sostenía con la ortodoxia la divinidad del Hijo y su igualdad perfecta con el Padre, Arrio sostenía que no existe más que un solo Dios, que es el Padre, eterno, perfectísimo e inmutable, y, por consiguiente, el Hijo o el Verbo no es eterno, sino que tiene principio, ni es de la misma naturaleza del Padre, sino que es criatura. Arrio honraba a Cristo reconociendo muchas de sus excelencias, pero no reconocía que fuese persona divina. Arrio esparció sus ideas con reserva al principio, pero con el tiempo su herejía fue más patente. San Alejandro tomó muy en serio su deber sagrado de enfrentar el error. Dirigió a Arrio amonestaciones paternales llenas de caridad, pero este no hizo caso. San Alejandro entonces reunió un sínodo en Alejandría el año 320, en el que tomaron parte un centenar de obispos, e invitó a Arrio a presentar su doctrina. Este fue condenado por unanimidad. Los obispos lanzaron un anatema contra el arrianismo. Pero Arrio, lejos de someterse, fue a Palestina y luego a Nicomedia, donde se presentó como inocente perseguido y criticó a su obispo Alejandro. Hizo notables conquistas, particularmente la de Eusebio de Nicomedia. Entretanto, continuaba San Alejandro la campaña contra el arrianismo. Escribió algunas cartas, de las que se conservan 2. En ellas se deduce el verdadero carácter de este gran obispo, lleno de dulzura y suavidad, pero firme y decidido en defensa de la verdadera fe cristiana. Por su parte, Arrio y sus adeptos continuaron su propagación de la herejía. Eusebio de Nicomedia y Eusebio de Cesarea lo apoyaban en la corte de Constantino. Trataron de restablecer a Arrio en Alejandría y hacer retirar el anatema lanzado contra él. Pero San Alejandro ponía como condición indispensable que el hereje se retractase públicamente de su doctrina. Compuso una síntesis de la herejía arriana para exponer sus graves errores. El emperador Constantino interviene directamente en la controversia. Envió cartas a Arrio y a Alejandro expresando su deseo de unión religiosa,
por lo que les exhortaba a renunciar cada uno a sus puntos de vista en bien de la paz. El gran obispo Osio de Córdoba, confesor de la fe y consejero religioso de Constantino, fue el encargado de entregar la carta a San Alejandro y juntamente de procurar la paz entre los diversos partidos. Entretanto, Arrio había vuelto a Egipto, donde difundía ocultamente sus ideas y por medio de cantos populares y, sobre todo, con el célebre poema Thalia, trataba de extenderlas entre el pueblo cristiano. Osio llega a Egipto y al saber de Alejandro la realidad de las cosas, se convenció rápidamente de la inutilidad de todos sus esfuerzos. Solo con un concilio universal o ecuménico se podía poner término a tan violenta situación. Va entonces a aconsejar al emperador Constantino un concilio. El primer concilio ecuménico se reunió en Nicea el año 325 y contaba con representación de los obispos del mundo y legados del Papa. No obstante su avanzada edad, San Alejandro acudió al concilio de Nicea acompañado de su secretario, el diácono San Atanasio. En ese concilio, Marcelo de Ancira y el diácono San Atanasio, que habían acompañado a San Alejandro, expusieron la falsedad de las nuevas doctrinas y refutaron a fondo a los arrianos. Allí fue condenada solemnemente la herejía arriana. Después de este triunfo de la fe, San Alejandro retornó a Alejandría, donde murió 2 años más tarde, el 26 de febrero del año 326, dejando como sucesor a San Atanasio de Alejandría. Pero la lucha entre la ortodoxia y el arrianismo no terminó con la decisión del Concilio de Nicea. San Atanasio tomó el relevo en la lucha contra esta herejía. San Alejandro es venerado como santo no solamente en la Iglesia Católica, sino también la Iglesia Ortodoxa el 29 de mayo y en la Iglesia Copta el 17 de abril.